Hola a todos, me veo en la obligación de arrancar así ya que subí este video en dos ocasiones. La primera fue en mayo y como ven en pantalla me detectaría derechos de autor el monopolio de deportes mexicano de Televisa, cuando jamás utilicé contenido de dicha empresa. Y la segunda vez que subí el video fue en junio, pero esta vez la gorra se la puso la FIFA, así que el mismo perdió un poco la gracia, ya que retiré 4 videos de 15 segundos, aunque la esencia y lo importante del contenido sigue estando. Espero que los disfrutes y gracias por estar. Quería compartirles a todos ustedes cuando una selección hizo su debut en esta Copa del Mundo. Desde Uruguay 1930 hasta Qatar 2022. Sí, vos, acércate un poquito. Te voy a decir un spoiler. Qatar es el único que debuta en esta Copa del Mundo. ¿Concordamos que es algo súper aburrido? Para comenzar a comentarles selección por selección, mundial tras mundial, quiero que me dejen su me gusta para saber que les gusta este contenido que estoy comenzando a hacer. Comenzamos con Uruguay 1930. Lógicamente, al tratarse de la primera Copa del Mundo, todos los países fueron debutantes del mundial. En total fueron 13. Los grupos fueron conformados por Grupo A: Argentina, Chile, Francia y México. Grupo B: Brasil, Bolivia y Yugoslavia. El grupo C fue conformado por Perú, Uruguay y Rumania. Y el grupo D, el último, era conformado por Bélgica, Estados Unidos y Paraguay. El campeón de este mundial fue Uruguay y el subcampeón fue Argentina. Les muestro acá cómo terminaron la posición según sus puntajes. En Italia, 1934, se produjo el debut de 10 selecciones. El anfitrión del mundial, Italia, que se quedaría con la copa tras ganarle 2-1 a Checoslovaquia, fue una de las debutantes. También fue el debut de los alemanes, de Austria, de España, de Hungría, de Países Bajos, de Suiza y de Suecia. Y la presentación estelar de Egipto, siendo el primer equipo africano en jugar una Copa del Mundo. La tabla de posiciones quedaría algo así. En Francia, 1938, debutarían 4 selecciones. Este fue el primer mundial en no haber fase de grupos y en haber play-off. La nota la dio Cuba, que en su debut, en su primer partido, empató 3-3 con Rumania. Pero como no habían penales hasta entonces para decidir quién pasaba a cuartos, Cuba tuvo que volver a enfrentarse a Rumania en un partido de desempate 4 días más tarde, en donde los caribeños ganarían 2-1, aunque todo lo que brilla no es oro, ya que un partido más tarde perderían 8-0 frente a la selección de Suecia. Las otras 3 debutantes de este mundial fueron Polonia, Noruega y las Indias Orientales Neerlandesas, más conocidas hoy en día por ser el país de Indonesia. Tuvieron que pasar 12 años tras la Segunda Guerra Mundial para que se acudiera al siguiente mundial, que fue en Brasil 1950. En esa edición de la Copa del Mundo hubo una sola debutante. Tuvieron que pasar más de 20 años para que Inglaterra acudiera a su primera Copa del Mundo. En su debut le ganarían 2-0 a Chile, luego perderían 1-0 frente a los Estados Unidos, aunque en Londres creyeron por error de los cables que se transmitían desde Brasil que Inglaterra había ganado 10-1 frente a los estadounidenses. Aunque en su tercer partido le dirían adiós a su primera copa porque perderían 1-0 frente a España. En la siguiente edición, Suiza 1954, hubo 4 debutantes. La campeona Alemania Federal, que fue dividida en 2 tras la Segunda Guerra Mundial 5 años antes de esta edición, logrando el partido denominado el Gran Milagro de Berna, puesto que los húngaros les habían ganado en fase de grupos 8-3 y siendo estos últimos claros candidatos a la Copa del Mundo, caerían 3-2 en la final. Los otros en debutar fueron Turquía, Escocia y Corea del Sur, que también venía de ser dividida en 2 tras la Segunda Guerra Mundial en 1948. Saltamos al siguiente mundial, Suecia 1958, para encontrar
3 nuevas selecciones en participar en esta edición, siendo Gales, Irlanda del Norte y la Unión Soviética. Ambos 3 equipos cumplieron con el objetivo de pasar la primera fase, cayendo en la siguiente instancia los cuartos de final. En Chile, 1962, debutarían 2 selecciones, Bulgaria y Colombia. Ambas selecciones perderían 2 encuentros y empatarían 1, quedando afuera en primera ronda, en fases de grupo. Colombia recordaría para siempre este histórico 4-4 frente a la Unión Soviética, ya que lograría convertir el único gol olímpico hasta la fecha en un mundial. En Inglaterra, 1966, hubo 2 selecciones que lograron dejar una huella imborrable en la Copa del Mundo. Portugal, que saldría tercero, y Corea del Norte, que lograría dejar eliminado a Italia en primera ronda en fase de grupos. Algo totalmente sorprendente que un equipo de Asia deje afuera a una potencia como lo es Italia. Estas 2 selecciones también se enfrentarían en cuartos de final, con la particularidad de que Corea estaría ganando 3-0 y lamentablemente el partido terminaría 5-3 a favor de los lusos. En el siguiente mundial, México 1970, 3 serían las selecciones nuevas que participarían en la Copa del Mundo: Israel, Marruecos y El Salvador, con la particularidad que ninguna de estas 3 selecciones lograría ganar un partido, pero los asiáticos empatarían 2, el equipo africano empataría y el equipo de Centroamérica perdería los 3 encuentros. En Alemania, en 1974, se estrenarían 4 nuevas selecciones. La otra Alemania, la de la derecha del mapa, la socialista, la democrática, jugaría su único mundial y le tocaría compartir grupo con la otra Alemania, la Alemania Federal, siendo esta última la más fuerte entre ambas. En la primera fase de grupos se enfrentaron 2 selecciones de un mismo país que estaban divididas. Increíble. What the fuck. Un mismo país. What the fuck. No obstante, la Alemania democrática se llevaría la alegría de poder vencerla 1-0. Las otras 3 debutantes fueron Australia, Haití y Zaire, más conocida hoy en día como República Democrática del Congo, que estuvo a nada de clasificar al Mundial de Qatar, perdiendo en la última instancia frente a Túnez. Para Argentina, 1978 clasificarían 2 selecciones. En esta misma se produjo el primer triunfo africano en esta copa. Túnez, la del debut, le ganaría 3-1 a México en Rosario. La otra en estrenarse fue Irán, que solo sacaría un empate frente a Escocia, perdiendo los otros 2 partidos. En la siguiente edición de la Copa le tocaría a España, 1982, tener 5 nuevas selecciones debutantes. La que sacaría mayor protagonismo sería Argelia, que vencería 2-1 a Chile y 3-2 a Alemania Federal, aunque con estos 2 triunfos no accedería a la siguiente ronda por el pacto que hicieron en el partido entre Austria y Alemania, dejándose ganar los austríacos por 1-0. Las otras en debutar fueron Camerún, Honduras, que logró un empate histórico empatando 1-1 frente a la local, España. También fue el turno de Kuwait y de Nueva Zelanda. En México 1986 hubo 3 selecciones debutantes. La sorprendente Dinamarca hizo una histórica presentación, quedándose dueña de su grupo con puntaje perfecto ante Alemania Federal, Uruguay y Escocia, aunque lamentablemente caerían frente a los españoles por 5-1. Las otras 2 nuevas en estrenarse fueron Irak y Canadá. En Italia en 1990 tendríamos como debutante Irlanda, que caería en cuartos de final frente a Italia por 1-0. La otra nueva en debutar fue Costa Rica, que ganaría 2 de los 3 partidos frente a Suecia y Escocia, quedando afuera en octavos frente a Checoslovaquia por 4-1. La última nueva selección en debutar fueron los Emiratos Árabes Unidos, que hasta la fecha tienen chance de clasificar a este mundial, aunque la tienen muy difícil, ya que se tienen que enfrentar a Australia y luego de ganar o pasar de ronda se enfrentarían
a la selección de Perú. En Estados Unidos, 1994, debutarían Nigeria y Arabia Saudita, quienes sorprendieron al pasar su difícil grupo y llegar a octavos de final. Rusia dejaría de ser la Unión Soviética y debutaría oficialmente como país independiente. Y por último país en clasificar sería Grecia, quien perdería los 3 partidos por goleada, terminando último de todos los países que jugaron ese mundial. En Francia, en 1998, se estrenarían 5 nuevas selecciones. Sin duda, la de mejor rendimiento fue Croacia, recientemente separada de Yugoslavia, que conseguiría un excelente tercer puesto. También jugaría su único mundial la República Federal de Yugoslavia sin las otras repúblicas, solamente con Serbia, Montenegro y Kosovo, todo unido. Las otras 3 selecciones que debutarían serían Jamaica, Sudáfrica y Japón. Ambas 3 selecciones no pudieron clasificar a los octavos de final. Para el siguiente mundial, en Corea-Japón 2002, se estrenarían 4 nuevas selecciones. La más llamativa de todas fue Senegal, que le ganaría 1-0 a la vigente campeona Francia, dejándolo afuera en primera ronda y clasificando a octavos de final, superando esa etapa y llegando hasta cuartos, quedando eliminada. Las otras 3 selecciones que no tuvieron mucha relevancia ya que no pudieron pasar a octavos de final fueron Ecuador, Eslovenia y China. Llegamos al Mundial de Alemania 2006, que lograría arrojar el número más alto de debutantes desde Italia 1934. En total, 8 selecciones nuevas. La selección más peculiar y a la vez terminó siendo la decepción, ya que quedó último entre los 32 países, sería Serbia y Montenegro. ¿Y por qué digo peculiar? Porque Serbia y Montenegro ya se habían dividido en 2 países, pero terminaron decidiendo jugar juntos el mundial. La selección revelación de este mundial fue Ucrania, que llegó hasta cuartos de final perdiendo 3-0 con el campeón de este mismo, Italia. Ghana sería otra nueva selección en debutar, pasando la fase de grupos, accediendo a los octavos de final y jugando contra Brasil, perdiendo 3-0, quedaría eliminado de este mundial. Los otros 4 países que clasificaron a este mundial por primera vez serían Costa de Marfil, Angola, República Checa y Trinidad y Tobago. Pero que lamentablemente ninguno de los 4 países pudo acceder a los octavos de final. Ya para Sudáfrica 2010 obtendría 2 nuevos participantes de la Copa. En este caso sería Serbia, ya como país independiente separado de Montenegro, y el otro Eslovaquia luego de la separación con Checoslovaquia. Lo llamativo de este mundial se lo llevó Eslovaquia, que en su grupo le tocó enfrentarse a Italia en el último partido, dejándolo afuera de la posibilidad de jugar los octavos de final, ganándole 3-2, aunque quedarían afuera en octavos de final, cayendo 2-1 contra los Países Bajos. La única selección que debutó en el Mundial de Brasil 2014 fue Bosnia y Herzegovina. Esa misma selección le tocó compartir grupo con Argentina, con Irán y con Nigeria. Bosnia ganaría solo un partido contra Irán por 3-1, perdiendo contra Argentina y contra Nigeria la posibilidad de acceder a los octavos de final. Por último, Rusia 2018, solamente debutaron 2 países. El primero, Panamá, que fue el peor de la edición 2018, ya que quedó 32 de 32, perdiendo los 3 encuentros, 2 por goleada contra Inglaterra y contra Bélgica, y uno en el que casi lo pudo haber ganado contra Túnez, cayó 2-1. Y por último, mi selección favorita, obviamente, Islandia. No se pueden imaginar la felicidad que tuve cuando me enteré de su clasificación al mundial. Su eliminatoria y su último partido, ganándole 2-0 a Kosovo, obtendría la clasificación por primera vez en la historia a un mundial, lo cual a mí me hace muy feliz. Desde que soy muy pequeño, que me gusta mucho el país Islandia, le ganó a Croacia en las eliminatorias, que justamente Croacia fue el finalista de este mundial. Cosa del destino, le tocó jugar contra Argentina en su debut, empatando 1-1. La figura del partido fue el arquero islandés, atajándole un penal a Lionel Messi. Lamentablemente
que caería en los otros dos partidos contra Nigeria 2-0 y contra Croacia por 3-1. La verdad que para mí es un hermoso recuerdo y bueno, se los quería comentar para que lo supieran. Ya como les spoileé al principio del video, para Qatar 2022 solamente clasificaría Qatar siendo el país anfitrión. Y bueno, después de contarle un poco de mi intimidad, espero que no se enojen porque no alenté por Argentina y sí por Islandia. Pregunta para ustedes, ¿qué selección creen que va a ser la próxima que debutará por primera vez en la Copa del Mundo? En el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Además, cabe recordar que en la próxima edición habrá 48 selecciones y no 32 como se viene dando desde el Mundial 1998. Ahora sí, por favor, les pido que se suscriban a mi canal, le den clic a la campanita, seguiré subiendo videos relacionados con los mundiales si es que les gusta. O también me pueden dejar cualquier sugerencia en los comentarios o me pueden mandar mensajes en las redes sociales que yo los estaré leyendo. Y bueno, espero que les haya gustado el video y nada, me despido. Bye.